Leemos en Mateo 9, versículos 1 al 17 en la versión Reina Valera. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente». Bueno, Jesús, rechazado por los gadarenos, se devuelve a su ciudad, la cual es Capernaum. Jesús está en un lugar conocido y en un lugar donde le conocen a él. Entonces le traen un paralítico. La intención de los que le traen es obvia: quieren una sanidad física. Pero Jesús ve mucho más allá. Él ve la necesidad profunda de este hombre. Ya hemos visto que las enfermedades graves eran consideradas como castigos de Dios. Parece que este hombre está desanimado, agobiado por esta sensación de culpa. Jesús se centra en este aspecto. Al perdonar públicamente los pecados de este hombre, Jesús tiene una intención doble. Como ya hemos visto, se centra en la necesidad más profunda, pero también quiere dejar constancia de su poder y autoridad como Hijo de Dios. Él podría decir estas palabras de perdón al oído del paralítico, o lo podría sanar primero y perdonarle después, pero él escoge enfrentar a la gente y deja crecer la controversia en la mente de los oyentes. Jesús confronta. ¿Qué es más fácil? ¿Sanar un paralítico o perdonar un pecador? Ambas cosas son posibles solamente para Dios, pero la más poderosa de las dos es perdonar. Requiere la muerte de una víctima perfectamente santa e irreprochable. Lo que pasa es que es un milagro que no se puede verificar. El otro milagro, en cambio, se puede verificar muy fácilmente. Una sanidad es una señal visible del poder del Salvador. Y se hace más evidente todavía la sanidad sobrenatural por el hecho de que este hombre no regresa a casa tambaleando y sostenido por sus amigos, sino regresa lleno de fuerza, cargando con su camilla. En nuestras vidas hay intervenciones de Dios muy obvias y visibles. Debemos atesorarlas y apoyarnos en ellas como señales de las cosas más profundas y significativas, pero invisibles, que Dios hace en nosotros. Frente a este milagro, la multitud se asombra y alaba a Dios, pero no todos están convencidos.
Este es el momento que escoge Mateo para contarnos la forma en que fue llamado y llegó a ser un discípulo. Él describe cómo estaba sentado haciendo su trabajo deshonesto y despreciado. Creo que ya hemos hablado en alguna parte de los publicanos, pero por si alguien no está claro en esto, quiero recordar que los publicanos eran cobradores de impuestos, pero cobraban impuestos para los romanos invasores odiados del pueblo. Ellos hacían un contrato con que en tal área iban a recoger tanta cantidad de impuestos y lo que recogían de más era para ellos. Entonces tendían a ser deshonestos y eran odiados por ser colaboradores con el enemigo y por ser corruptos. Entonces Mateo está sentado en su puesto de cobrador de impuestos. En la Biblia, cuando se dice que alguien está sentado, suele significar que está afianzado en algo firmemente. La palabra katemai, usada en griego, significa sentado, establecido o aún viviendo en un lugar. O sea que Mateo, estando sentado en su puesto de cobrador, no tiene ninguna intención de irse para ninguna parte. Está tan atado a este puesto como el paralítico a su camilla. Cuando pasa Jesús y le dice, sígueme, tiene el mismo sentido que cuando le dijo al paralítico, levántate y anda. Jesús con una palabra sana a Mateo de su parálisis moral que lo hace dependiente de un oficio deshonesto. También, al recibirlo entre sus seguidores más cercanos, Jesús le hace saber a Mateo que sus pecados son perdonados. Un rabino seleccionaba a sus discípulos con mucho cuidado. Aquí cabe la pregunta, ¿y tú dónde estás sentado? ¿Qué es lo que te está atando? ¿Qué es lo que te está impidiendo avanzar, seguir a Cristo? Jesús te está diciendo, levántate, sígueme. Bien, volviendo a Mateo, está sano y perdonado y él hace un banquete de despedida con todos sus amigos y compinches. Y el círculo social de Mateo no era nada recomendable. Pero Jesús va y festeja con ellos. Esto se convierte en el pretexto perfecto para que los religiosos lo acusen. Para ellos, Jesús es un estafador y una amenaza para el sistema. Entonces se le hacen a Jesús dos preguntas que quiero estudiar juntamente. Primero los fariseos preguntan con mala intención, ¿por qué comes con los pecadores? Es decir, ¿por qué te ensucias? ¿Por qué te contaminas al contacto con ellos? Los discípulos de Juan están más bien confundidos. ¿Por qué no ayunan tus discípulos si Juan nos enseñó también que ayunemos? Quiero considerar las dos respuestas al mismo tiempo porque están muy relacionadas. Pero antes hablemos algo acerca de los odres. Nosotros no estamos acostumbrados a usar odres. Esos odres estaban constituidos de pieles enteras de cabras o de ovejas. O sea que tenía la forma todavía del animal y se amarraban con mucho cuidado las extremidades donde se había tenido que cortar las patas, la cabeza, la cola. Entonces lograban hacer con esas pieles unos recipientes totalmente herméticos para conservar específicamente el vino o de pronto alguna otra bebida. Cuando ponían el vino en esos odres, el vino todavía no había terminado de fermentar, entonces ponía una presión muy grande contra la pared de los odres, los tensionaban y después los odres se endurecían, se ponían rígidos y contenían el vino hasta que lo sacaban para tomarlo. Pero antes de usar el odre otra vez para el mismo propósito, lo tenían que volver a trabajar para darle otra vez una flexibilidad, porque si no lo hacían, pues se iba a romper con la presión. O sea que la palabra no nos habla de odres nuevos en absoluto, sino de odres renovados. De hecho, estos odres y esos cueros eran demasiado costosos para botarlos después de un primer uso. Algo similar pasaba con las telas nuevas. Las telas en ese tiempo se hacían a mano y cuando se iban lavando iban a encogerse. Entonces no tenía sentido poner una tela nueva en un vestido porque después de algunos lavados se iba a encoger y iba a dañar la tela vieja que ya no tenía esa flexibilidad. Pues Jesús nos dice que está trayendo un vino nuevo, es decir, un poder de transformación y sanidad que nunca se había visto.
Bajo el pacto antiguo de Dios con Israel no existía tal poder. Había que cuidarse de contaminarse porque estaba muy difícil y muy costoso purificarse después. El pueblo también estaba de luto por el silencio de Dios. Fueron 400 años sin profecía y sin señal del poder de Dios. Era justificado ayunar. En aquel tiempo Israel se encerró en sí mismo para sobrevivir a los ataques despiadados de los paganos. Se apartaron los judíos del pecado, pero también de los pecadores. Se volvieron duros y sin piedad. Pero ahora todo cambió. Llegó el novio. Terminó el silencio. Hay abundancia de vino nuevo. Vino de alegría, de sanidad, de perdón, de restauración. Y Jesús invita a los líderes religiosos a unirse a la fiesta. Hay suficiente para todos. Hay también para los pecadores, los marginados, los rechazados. Pero los religiosos no quieren una fiesta donde ellos no son el centro. Tampoco quieren cambiar sus paradigmas. Quieren que todo se haga a la manera de ellos. Esos son los odres viejos. No son personas. Los odres viejos son el sistema de la ley, los parámetros antiguos. Israel quería un Mesías a la manera de ellos, que eche afuera a los romanos y restablezca todo como en tiempos del rey Salomón. Pero llegó el Mesías con vino nuevo, y este vino no cabe en los odres viejos. Necesita renovar todo, empezando con las mentes de las personas. Los pecadores, los rechazados que no tienen nada que perder, se unen a la fiesta y se alegran, y reciben sanidad y perdón de pecados. Pero los que tienen un tesoro de respetabilidad, de justicia propia y de orgullo, no quieren abandonar este tesoro. Ellos no quieren ser tratados al igual que los demás. Reclaman un trato especial y un lugar de honor. No quieren reconocer su pobreza espiritual. Entonces serán los enemigos de Jesús. Nosotros también tendemos a ser odres que se vuelven rígidos con el tiempo. Nos gusta organizar las cosas y poner las reglas. Pero llegará el tiempo cuando Dios nos pedirá salir de nuestra rutina y de nuestra forma de ser para recibirlo a Él de otra manera. Ojalá en aquel momento estemos dispuestos a obedecer.